tomando una verdad del Señor, unos principios del Señor, para luego llegar a un tiempo de oración. Las noches anteriores que hemos estado hablando de principios bíblicos de moralidad, hemos estado viendo varios aspectos y hemos tomado textos donde he querido por lo menos profundizar un poquito en cada texto para que entendamos bien lo que el Señor nos está hablando. Porque tengo un vivo celo en mi corazón de que la iglesia, nosotros la iglesia del Señor, aprendamos, o más bien vayamos a la Escritura y tomemos esos principios bíblicos de moralidad, esos principios de moralidad, porque estamos llamados a ello, toda vez que nosotros vivimos en un mundo de inmoralidad en todo el contexto de la palabra, no solamente en un aspecto, sino en todo el contexto de la palabra. En los versículos que hemos considerado en las noches anteriores, hay 3 verbos que yo quería resaltar esta noche, pero a manera de recuerdo, para que luego miremos algo más en otro texto. Por ejemplo, la noche de ayer estuve hablando sobre lo que estaba escrito en Romanos 13:4 y mirando el contexto de los versículos anteriores, y mencioné lo que está en Gálatas capítulo 5, versículo 16, que nos habla de que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Entre los 2 versículos hay 3 verbos: el verbo vestíos, el verbo proveer, el verbo vestirse, proveer y andar. Son los 3 verbos que encontramos. Los encontramos en en el libro de Romanos encontramos 2. En Romanos 13:14 encontramos 2. El versículo dice, si no vestíos, y luego dice, y no proveáis. Ahí tenemos los 2 verbos, el verbo vestirse y el verbo proveer, los tenemos. Y luego en el capítulo 5, versículo 16 de Gálatas, encontramos el tercer verbo, que es andar. Y dice el texto, Dios dice, andad en el Espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. Cuando me centro para mirar los 3 verbos y verlos en el tiempo en el que están escritos y lo que esto implica, pues tengo que decirle a usted que el verbo vestirse en este contexto se encuentra, como venimos hablando en imperativos, tengo que decir que se encuentra en un modo imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. No es una opción, es un mandamiento a seguir. Lo sigues o lo sigues. Eso es lo que nosotros tenemos que determinar como cristianos. El segundo verbo, que es proveer, lo encontramos en un tiempo presente y en un modo imperativo. Presente porque dice no proveáis. Encontramos en ese tiempo presente y en un modo imperativo porque es una orden. Entonces es un mandato, lo cual nos enseña que el no proveer indica que es una acción continuada y un mandamiento que debemos seguir, toda vez que el mandamiento no es un mandamiento de hombres, es un mandamiento divino, entonces debemos seguirlo. Entonces ahí tenemos 2 verdades de estos verbos. El uno se encuentra en un modo imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. El otro, que es proveer, no proveáis, él se encuentra en un tiempo presente y en un modo imperativo, lo cual nos enseña que es una acción continua y que es un mandamiento divino que debemos seguir, porque este mandamiento no es de hombres. Pese a que el apóstol Pablo es quien escribe el texto, no obstante, el apóstol Pablo es solamente un instrumento, es la pluma que escribe lo que Dios le está diciendo. Luego nos encontramos con el tercer verbo, que es andar, y ese verbo andar se encuentra igual en el tiempo presente y en una voz activa. ¿En qué sentido se encuentra en una voz activa? En que venga, es una cuestión que debo de tomarla hoy, no está en el pasado, está en el presente, entonces por eso hoy es en una voz activa. Y el modo igual sigue siendo un imperativo. Entonces cuando leemos que el verbo andar se encuentra en el tiempo presente, en una voz activa y en un modo imperativo, entonces tenemos que decir que esto indica una acción de todos los días, un mandamiento a seguir y una acción que cada uno de nosotros debe hacer, y ninguno de nosotros debe de quedarse atrás de ello, sino debe de seguirlo. Toda vez que primero somos, por la gracia de Dios,
somos redimidos por la sangre de Cristo. Y por esa misma gracia somos adoptados en Cristo Jesús como hijos de Dios. Él nos ha hecho hijos de Dios, somos sus hermanos. Y estamos llamados a seguir sus pisadas. De alguna manera el apóstol Pablo entendió esto cuando él le habló a la iglesia y se refirió a la iglesia. El apóstol Pablo le dice claramente a la iglesia: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. En otras palabras, si nosotros somos de Cristo, estamos en Cristo, nos identificamos con Cristo, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que se requiere que cada uno de nosotros ya no ande como los otros gentiles, los que no han venido a Cristo, aquellos que todavía no se han consagrado para Dios. El apóstol dice: venga, ustedes no anden como ellos, y nos dice por qué. Luego, en el mismo capítulo, en el mismo libro, pero en el capítulo 5, versículo 1 al 7 de Efesios, y voy a leer todos los textos del 1 al 7, el apóstol Pablo se detiene para decir: sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio vivo a Dios en olor fragante. Dice: pero fornicación, toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, porque esa es nuestra posición. Nuestra posición hoy en Cristo es que somos santos. Entonces dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis, dice el apóstol Pablo, esta es la razón de todo lo que está diciendo. Dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y termina dando este consejo: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos, ojo, de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Esto es lo que nosotros encontramos en este contexto. El apóstol Pablo, más adelante en el libro de Timoteo, yo no me voy a detener en estas citas, pero quiero mencionarlas. En el segundo libro, o la segunda carta que le escribe a Timoteo, él le dice a Timoteo en el capítulo 2, versículo 19, le dice enfáticamente estas palabras: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Cristo. Este énfasis que yo le hago al texto es un énfasis que quiero que usted y yo tengamos con claridad para poder, para aplicarlo a nuestra vida y saber que es muy en serio lo que Dios está diciendo. Entonces, cuando retomo los tres verbos que le he dicho, estoy pensando en este contexto, en estos textos que hemos mencionado, porque son sumamente importantes. El escritor dice que nosotros como hijos debemos hacer así. El apóstol Pedro entiende que nosotros somos hijos de Dios también, y como hijos de Dios también debemos de comportarnos de tal manera. Y por eso en primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16 él dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, ojo, primero da un negativo: no os conforméis, y luego marca un adversativo: sino que como aquel que os llamó es santo, sed también, nota la ley de repetición, sed también vosotros santos, porque si Dios es santo, pues nosotros debemos ser santos. Entonces dice: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está. Por eso Él también es que
es una palabra indicadora de repetición, de ley de repetición. Y cuando dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, nos dice por qué, nos dice porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y luego añade en el capítulo 2, versículo 11, el mismo apóstol Pedro, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que eso es lo que nosotros somos en una tierra como esta. Somos extranjeros y somos peregrinos. Entonces, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Todos estos textos que estoy mencionando es con el fin de que entendamos que tenemos una gama de verdades en la Escritura que nos centran, nos tienen que centrar en esa vida de moralidad. Estos son todos los contextos de estos principios y son a la vez los textos que nos hablan como un mandamiento, porque encontramos imperativos en ellos que nos dicen a nosotros cómo debemos vivir. Todos estos pasajes nos muestran cuál es la voluntad de Dios respecto a qué, a una vida de santidad. Delante de Dios, usted y yo debemos de vivir una vida de santidad. Cada cristiano, cada uno de nosotros, tiene la responsabilidad, la obligación, escuche esto, delante de Dios de examinar cuidadosamente su pensamiento, su conducta, su manera de pensar, sus motivaciones, sus acciones, sus proyectos de vida. Tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros le atendamos lo que Él ha dicho. Y hay una pregunta entonces que muchas personas dicen, venga, ¿y por qué yo tengo que practicar la vida de santidad? Me dijo alguien. ¿Y por qué si yo soy santo, soy santo? ¿Por qué tengo que practicar la vida de santidad? Pues precisamente por eso. Si eres santo, tienes que evidenciar que eres santo. ¿Por qué no puedes decir que eres santo y hacer otras cosas e estar lejos de lo que el Señor ha establecido? No puedes. Entonces, pensemos en lo siguiente. Hagámonos esa pregunta a nosotros, porque la Biblia tiene respuesta para nosotros. Entonces, como la Biblia tiene respuesta para nosotros, preguntémosle por un momento a la Escritura. Bueno, ya entendemos lo de los motivos y lo de los principios de moralidad, los imperativos que están puestos delante de nosotros, estas acciones que son continuas y que yo debo de practicarlas todo el día. Yo le pregunto, bueno, ya entiendo eso. Ahora la pregunta es, dígame por qué tengo que hacerlo. Y cuando yo hago esa pregunta, tengo la intencionalidad de que nosotros aprendamos más de lo que dice la Biblia, que vamos más a lo que dice la Biblia. Entonces yo tengo una respuesta frente a lo que dice la Biblia. Si yo leo el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, voy a encontrarme con una respuesta. Y eso es muy interesante. Quiero que lo leas conmigo, Hebreos 12, 14. Cuando usted va a Hebreos 12:14, encontramos una vez más en el contexto de esa santidad, de esa moralidad, encontramos lo que el escritor le dijo. Dijo, seguid la santidad, dice, seguid la paz. Y luego dice, con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Entonces, ya aquí tengo la primera respuesta. Cuando yo pregunto a la Biblia, ¿por qué tengo que vivir esa vida de santidad? El escritor de Hebreos ya me ha dicho, por la inspiración divina sobre él, me ha dicho, ¿por qué? Y me dice, porque sin santidad nadie verá al Señor. En otras palabras, Dios manda que practiquemos la santidad, la moralidad, porque sin ella no podremos verle. Sin ella, ¿qué? No podremos verle. A más de que nosotros creamos contracultura, viviendo la moralidad, viviendo estos principios bíblicos de moralidad, creamos un contraste toda vez que nuestro mundo es inmoral y nosotros somos morales y estamos viviendo la moralidad, esos principios bíblicos, entonces creamos un contraste. Pero si se quiere, el contraste no es lo más importante. Yo debo demostrarle al mundo que estoy en luz, sí, y debo demostrar al mundo que yo soy del reino celestial. Pero si se quiere, yo debo de practicar la santidad, porque sin ella no puedo ver a quién. A Dios.
El versículo otra vez, léalo conmigo. Y mira lo que dice. Seguid la paz con todos. Y luego dice, y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, verá al Señor. Cuando leo este texto recuerdo las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5. Cuando leo estas palabras digo, oh, venga, esto está en consonancia, está en armonía con lo que nuestro Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 5, versículo 8, cuando estaba dando las bienaventuranzas. ¿Recuerda esta bienaventuranza que dice? Del versículo 8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Esto fue lo que él dijo al Señor en su exposición en el Sermón del Monte, y esto está en consonancia con lo que está diciendo el escritor, en armonía. Esto que está diciendo el escritor de Hebreos es un eco de esta misma verdad para otra generación, para otro tiempo, pero es el mismo principio con los mismos fines de que nosotros entendamos de que el hombre que quiere ver a Dios tiene que tener un corazón limpio y el escritor de Hebreos nos dice que aquel que quiere ver a Dios tiene que practicar la santidad, que igual es sinónimo de tener un corazón limpio, un corazón lleno de moral. Un corazón viviendo los principios de moralidad para honrarle al Señor y no dejarnos llevar por las circunstancias. Así que hermanas, hermanos, pequeños, grandes, adolescentes, nosotros debemos de entender que estos principios bíblicos de moralidad tienen que marcar la pauta en nuestra vida, tienen que marcar nuestro andar, tienen que ser nuestro ordenar. Esto es lo que tiene que ordenar nuestros pasos. Esta es la orientación de vida que debemos llevar adelante y no debemos dejar que las cosas vayan pasando sin que nosotros creemos contracultura y nos levantemos para decir no a esto y tomar la verdad de Dios como algo cierto, como lo más grande de mi vida, que ella marque la pauta. Hay una segunda respuesta que yo tengo cuando alguien me pregunta por qué tengo que practicar la santidad o la moralidad. ¿Por qué? Cuando yo voy a Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, tengo la respuesta. ¿Quiere leerlo conmigo? Yo no estoy diciendo que es el único texto que da esa respuesta, pero he aquí en capítulo 5, versículo 25 al 27 me da la respuesta. Y usted comienza a leerlo y usted dice, pero está hablando de los esposos y de las esposas. Sí, pero mire bien el texto. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y mira lo que dice. Así como, o sea que el punto de comparación es Cristo. ¿Cómo debo de amar? Como Cristo. Cristo es el punto de comparación. Yo debo de seguir una conducta, debo de seguir una ética, debo de seguir algo que es honroso delante de Dios, algo que es encomiable, algo que es digno de alabanza. Debo de seguirlo y el escritor me presenta el modelo y me dice cómo, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oh, supremamente valioso, pero siga el texto. Dice, para santificarla, el propósito del por qué el Señor la amó y se entregó por ella, y se entregó a sí mismo por ella, el propósito es este. Toda vez que aparece un para, está señalando un propósito. Dice, para, número 1, santificarla. ¿Cómo la santificó? Pregunto en el texto. Y me dice, pues él habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. En otras palabras, una persona es limpia por la palabra de Dios. Este texto hace eco de lo que dice el Salmo, capítulo 119, versículo 105, que claramente me dice a mí que nosotros los cristianos, nosotros los hombres, nosotros podemos encontrar en Dios que
es la palabra que limpia nuestro caminar, que limpia nuestros pasos, que nos lleva a una vida santa, a una vida moral en un mundo como el nuestro. Entonces tenemos ahí esto. Luego el versículo 27 nos muestra el fin. Ojo, nos señala que el fin. Primero nos dice lo que debemos hacer en el versículo 25. ¿Qué debemos hacer? Debemos imitar a Cristo. Debemos, en el caso de los esposos, debemos amar a las esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Debemos seguir ese ejemplo. Los esposos, estoy hablando de ellos en este instante. Luego dice, ¿para qué? Dice, para santificarla. ¿Y cómo la santificó? La purificó en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Es que la palabra del Señor limpia nuestro caminar. Ahora el versículo 27 nos habla de un fin. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es el clímax que se persigue? ¿Cuál es el fin que tiene el apóstol en mente? Dice que todo lo que Cristo hizo, lo hizo con un fin. ¿De qué? De presentarse a ¿quién? A la iglesia. Presentársela a sí mismo. ¿A sí mismo qué? Dice, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Qué es lo que está indicando el texto? El texto de inmediato nos indica, a través de este pasaje encontramos que el texto nos indica que la iglesia debe de vivir una vida debe vivir su vida practicando la santidad. Debo de estar en ello. Este pasaje me enseña que si somos la iglesia del pacto, que nosotros creemos que somos la iglesia del pacto, que debemos presentarnos delante de Cristo, es en esta manera, viviendo vidas santas, honrándole al Señor en todo tiempo, en todo momento. Qué lindo es poder llegar a la palabra de Dios. Qué lindo es acercarnos a contextos bíblicos como estos y saber. ¿Por qué estamos empeñados entonces en vivir estos principios de moralidad? ¿Por qué debemos hacerlo? Número uno, porque si usted y yo queremos ver a Dios, debemos practicar la santidad. Recuerda, no es el único texto que habla de ello, pero nos está dando un entendimiento claro, lo que es Hebreos 12:14 y Mateo 5:8. Luego, porque Dios manda que practiquemos la moralidad, porque no podemos entrar al cielo si no vivimos una vida moral. Y usted dice, ¿por qué? ¿Dónde dice el texto que leímos? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, recuerda, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Sabe qué está esperando el Señor de nosotros? Que el día de las bodas del Cordero, Él pueda presentarse a su novia, que somos usted y yo, la iglesia, practicando la vida santa, viviendo una vida sin mancha y sin contaminación. Y Él estará allá adelante, cual novio, junto al altar, esperando que llegue esta novia vestida de blanco, sin mancha y sin contaminación. Sin tú y yo queremos alcanzar esto, entonces tenemos que vivir la moralidad, principios de moralidad para honrar a Dios en todo tiempo. Que esto